1,7 millones de seres vivos se han determinado científicamente hasta hoy, pero hay muchos más. De hecho, la mayor parte de ellos no ha sido visto nunca por el hombre. En general, deben existir alrededor de 14 millones de especies que conviven en diversos ecosistemas. A este tesoro se le llama diversidad biológica o biodiversidad. ¿Pero qué es la biodiversidad? ¿Por qué es tan importante y por qué está en peligro? La biodiversidad se divide en tres áreas. Primero, biodiversidad, es decir, cómo habitan muchas especies diferentes en la Tierra o en una zona. El ecosistema de los arrecifes de coral es particularmente rico en especies. También es conocido como el llamado hotspot de la biodiversidad. En todo el mundo hay cerca de 800 especies de corales de arrecife. Alrededor de los corales se encuentran diferentes especies animales y vegetales. Estos se nutren del arrecife e incluso a veces de los mismos corales. Estas especies crecen en ellos o los utilizan como escondites. Además, los peces depredadores, como barracudas o tiburones, encuentran en el arrecife su comida. En general, tienen los arrecifes de la Tierra hasta 9 millones de animales, de los cuales 4.000 son especies de peces. La segunda área es la diversidad genética dentro de las especies. Los tomates, por ejemplo, los hay en diferentes variantes, de color rojo, amarillo o verde. Pueden ser pequeños, grandes, puntiagudos o redondos. A veces su sabor es dulce, a veces amargo, a veces son sólidos o a veces suaves, sin embargo todos ellos son de la misma especie. La tercera área es la variedad de ecosistemas. El arrecife de coral es solo uno más de los ecosistemas de nuestro planeta. También océanos, praderas, bosques, lagos e incluso desiertos son ecosistemas. Cada centímetro de la Tierra es el hogar de especies que son dependientes entre sí en una red compleja. Una alta diversidad biológica es un gran tesoro y tiene muchas ventajas. Primero, mientras mayor es la biodiversidad de nuestro ecosistema, más robusto es este. Su adaptación a las amenazas externas es mejor, por ejemplo, cambio climático o agentes patógenos. Segundo, una alta diversidad biológica es valiosa desde una perspectiva económica. La producción agrícola de animales y plantas útiles son la principal fuente de alimentos para los seres humanos. Las regiones con alta diversidad biológica atraen a turistas y estos son importantes porque generan ingresos para la población local. Además, la diversidad biológica es también importante para la medicina. Sin embargo, solo el 1% de las plantas han sido aprobadas mundialmente por su eficacia médica. Tercero, las regiones con una gran biodiversidad ofrecen la oportunidad de disfrutar la naturaleza y descanso. También refuerzan la sensación de hogar de un pueblo. Por desgracia, la biodiversidad está en peligro. Cada día mueren seres vivos de manera irrecuperable. En la lista roja de especies de la Unión Mundial para la Naturaleza hay muchos animales que es probable que estén en peligro de extinción, entre los cuales hay especies de los arrecifes como los tiburones y tortugas, así como muchos otros animales como los osos panda, rinocerontes, tigres y gorilas. Además de estos ejemplos bien conocidos, el 41% de los anfibios, el 33% de todos los corales formadores de arrecifes, el 25% de los mamíferos, el 13% de las aves y el 30% de las coníferas. La situación de las plantas y los animales luce peor aún. La industrialización de la producción de alimentos causa cada vez más una mayor armonización de las categorías. En los últimos 100 años se han perdido cerca de 3/4 partes de los cultivos agrícolas. El hombre amenaza la biodiversidad de diferentes maneras. Los bosques están siendo talados para abrir pastos para la producción de carnes. En vastas zonas se plantan monocultivos, por ejemplo, para la producción de biosprit. Las aguas se ven afectadas por veneno, fertilizantes y residuos. A esto se añade la expansión de tierras, por ejemplo, la casi extinción del tigre en la India. Los océanos son explotados por las redes de pesca, los animales salvajes son fuertemente cazados, los bosques tropicales están siendo talados para el mercado de madera y otro problema surge cuando las especies exóticas migran hacia los ecosistemas. Para los arrecifes de coral, el aumento de la temperatura media global se ha convertido en el mayor peligro. Los corales reaccionan a una mínima diferencia de temperatura, se blanquean primero y después mueren. Sin los corales se daña todo el ecosistema. Así que ya es hora de detener la extinción de especies. Aunque parezca difícil debido a las diferentes causas, no es imposible. Solo si se toman en cuenta todos los factores y los abordamos, podremos preservar la biodiversidad para las futuras generaciones.
Ante la gran cantidad de especies existentes en el planeta, se hace impredecible identificarlas con un nombre y clasificarlas en grupos que incluyen organismos semejantes entre sí. Este es el objetivo de la taxonomía, ciencia que se encarga de dar nombre y clasificar los seres vivos. La taxonomía es la ciencia que se encarga de nombrar, describir y clasificar a los seres vivos. Es una rama de la biología. Una de las primeras clasificaciones taxonómicas la hizo Aristóteles, separando los animales de los vegetales. Además clasificó los animales en aquellos que tenían sangre y los que no, y los que se arrastraban de los que no, etc. Sin embargo, aunque esta clasificación estuvo vigente casi 2 milenios, resultó muy insuficiente aún para los organismos que entonces se conocían, con más razón para los que se conocieron después, especialmente los microscópicos, que empezaron a ser estudiados una vez que se tuvieron los medios adecuados para ellos, ya que los organismos recién conocidos presentaban en algunos casos características de ambos reinos o definitivamente no encajaban en ninguno. A pesar de su clasificación y de otras clasificaciones después de la suya, la biología considera el padre de la taxonomía moderna a Carlos Linneo, un botánico sueco que desarrolló el modelo de clasificación actual de los seres vivos. No creía en la evolución de las especies, a diferencia de Darwin, por lo que sostenía que cada especie había sido creada tal como la conocemos actualmente, fijas e inmutables. Los fósiles de seres vivos diferentes a los actuales serían, pues, restos de creaciones anteriores. Cada especie se identifica, según el método de Linneo, con un nombre en latín que consta de 2 palabras: nomenclatura binomial. La primera de ellas con una inicial mayúscula que corresponde al género al que pertenece la especie. La segunda, en minúscula, puede hacer referencia a varias cosas diferentes. Por ejemplo, a la especie a la que pertenece, a alguna característica de la especie, a su descubridor, a su hábitat, etc. Esta segunda palabra siempre ha de ir acompañada de la primera, pues por sí sola no indica la especie. Por ejemplo, el Homo sapiens. Los grupos en que se clasifican los distintos tipos de organismos se denominan categorías taxonómicas o taxones. Un ser vivo pertenece a un mismo grupo de otros seres vivos y tiene algo en común. Normalmente se suele empezar con el reino, clasificando a todos los seres vivos, dominio, en 5 reinos diferentes. Cada reino se va dividiendo a su vez en filos, de latín filum. Clases, órdenes, familias, géneros y especies. Esta clasificación es una clasificación jerárquica, de mayor a menor. El grupo más pequeño sería la especie, en el que el nombre solo hay un tipo de ser vivo de cada especie, diferente, por ejemplo el perro, el gato, el hombre, etc. 1. Especie, grupo de organismos que pueden entrecruzarse y que de esa cruce nazcan crías fértiles, es decir, que a su vez también puedan tener crías entre ellos. Ojo, hay animales que se pueden reproducir entre ellos y no son de la misma especie, se llaman híbridos. Pueden ser producto de un caballo hembra, por ejemplo una yegua, y del burro macho dando lugar a una mula, o de un tigre macho y un león hembra, conocidos como tigón. Estos últimos, las crías no son fértiles, por lo tanto la yegua y el burro son de la misma especie, ni del tigre y la leona. Recuerda, tienen que tener más crías fértiles para ser de la misma especie. 2. Género. Se define como grupo de especies similares, pero un género no tiene por qué tener muchas especies diferentes dentro del género. Algunos géneros solo tienen una especie conocida como monotípico, y hay más de una especie que se conoce como género politípico. Por ejemplo, el león y el tigre son especies muy similares que forman parte del género Panthera. Los perros no pueden reproducirse con los chacales porque no son de la misma especie, pero son lo suficientemente parecidos como para formar parte de un mismo género, Canis. A este género también corresponden los lobos. 3. Familia. Una familia la forman varios géneros similares. Se puede agrupar varios géneros por características reproductivas y vegetativas similares. Por ejemplo, los gatos y el leopardo.
que se incluyen en la familia de los felinos Felidae. 4. Orden. Un orden lo forman una o varias familias similares. Todos los Felidae felinos están incluidos en el orden carnívoro. El orden al que pertenece el ser humano, por ejemplo, es el orden de los primates, que comparte con los monos y los lémures. 5. Clase. Uno o más grupos de órdenes diferentes. La clase de los mamíferos incluye todos los mamíferos, que son los murciélagos, roedores, canguros, ballenas, grandes simios y el hombre. 6. Grupo. Agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización. Ejemplo. En el reino animal, las bivalvos, los gasterópodos y las cefalópodos tienen el mismo tipo de tejidos, reproducción, órganos y sistemas, por lo tanto se agrupan en el filo moluscos. 7. Reino. Esta es la taxonomía de la categoría superior. Se dividen en Monera, Protista, Fungis, Plantae y Animal o Animalia. El Monera a su vez se divide en arqueobacterias y eubacterias. Las arqueobacterias son bacterias de estructura celular procarionte, anaerobios. Las bacterias de este reino carecen del polisacárido peptidoglucano en la pared celular. Muchos miembros de este reino sobreviven a condiciones muy similares a las que deben de haber existido en la Tierra primitiva, cuando se constituían las primeras formas de vida, como ausencia de oxígeno, agua salada, altas temperaturas. Algunos ejemplos de miembros son bacterias productoras de metano. Habitan en diversos ambientes sin oxígeno, desde el aparato digestivo humano hasta zonas pantanosas y depósitos de aguas negras. Son anaerobios estrictos y producen metano en el proceso de reciclar la materia orgánica. Alobacterias extremas. Son bacterias heterótrofas que viven en ambientes en soluciones salinas saturadas. Termófilas extremas. Se desarrollan en ambientes acuáticos de altas temperaturas, hasta 110 grados centígrados y con un pH ácido. Por su gran capacidad reproductora, algunas especies de bacterias se han sometido a ingeniería genética para producir biomoléculas como vacunas, hormonas como la insulina y otros tipos de medicamentos. Eubacterias. Son organismos microscópicos unicelulares de estructura celular procarionte. Su pared celular está compuesta de un polisacárido complejo llamado peptidoglucano. Este reino comprende la mayoría de las bacterias más conocidas. En él están los organismos más numerosos. Por ejemplo, en un centímetro cuadrado de tierra se pueden encontrar 20 millones de ellos. Las bacterias desintegran la materia orgánica, que se reintegra al ecosistema y puede reutilizarse. Algunos tipos de bacterias son enterobacterias, como Escherichia coli, que viven en el intestino grueso del humano en una relación de simbiosis. Algunas cepas son patógenas, como la especie de Salmonella, que provoca una forma de intoxicación cuando el alimento está contaminado. Rizobacterias. Las bacterias de la especie de Rhizobium fijan el nitrógeno atmosférico. Se ubican en nódulos en las raíces de plantas leguminosas, como frijol, chícharo, garbanzo, y también en una relación de simbiosis. Espiroquetas. Son bacterias en forma de espiral que se desplazan agitando un flagelo o filamento. En este grupo se clasifica el Treponema pallidum, que en el humano causa la sífilis. Cianobacterias. Son bacterias fotosintéticas que habitan en lugares acuosos o provistos de alto grado de humedad. Anteriormente eran clasificadas como algas y por los pigmentos fotosintéticos que tienen se les denominaba algas verde-azul. Actinomicetos. Este grupo de bacterias es especialmente importante, pues varias especies producen antibióticos como tetraciclina, streptomicina, eritromicina y cloranfenicol. Bacterias acidolácticas. Son utilizadas en procesos de elaboración de alimentos porque producen la fermentación láctica para elaboración de yogur, diversos tipos de quesos y otros derivados lácteos. Micobacterias. Tienen forma de bastones delgados. En este grupo se ubican las especies que provocan la tuberculosis y la lepra. Streptococos.
Son bacterias de forma esférica que se agrupan en cadenas largas. Algún tipo de ellos se localizan en el tubo digestivo humano. Pueden provocar caries dental, una forma de neumonía, escarlatina y fiebre reumática. Clostridium. Algunas especies de este tipo son muy peligrosas. Por ejemplo, Clostridium tetani, que causa el tétanos, y Clostridium botulinum, que provoca el botulismo. Segundo reino, protista. Son organismos unicelulares o pluricelulares simples, todos ellos con estructura celular eucariote. Protista significa el primero, en referencia a que probablemente fueron los primeros organismos que existieron. Por lo general son organismos acuáticos, los hay heterótrofos y autótrofos fotosintéticos. Constituyen el plancton. La mayoría tienen movimiento propio a través de pseudópodos, cilios o de flagelos. Muchos son de vida libre, otros forman asociaciones simbióticas y algunos son parásitos. Algunos organismos de este reino son amibas. Son organismos unicelulares de tierra, de agua dulce y salada. Emiten pseudópodos o falsos pies con los que se desplazan. Su reproducción es asexual y causan la disentería amibiana. Un ejemplo de este es la entamoeba histolítica. Flagelados. Son organismos unicelulares con uno o varios flagelos con los que se desplazan. Son heterótrofos. Algunos son de vida libre y otros parásitos. Un ejemplo son las trypanosomas o la Giardia intestinalis. Esporozoarios. Son protozoarios parásitos que forman esporas. El plasmodium que causa el paludismo es transmitido al ser humano por el mosquito Anopheles hembra. También se pueden dividir en algas, que las hay crisófitas. Son algas unicelulares de importancia ecológica, pues producen abundante materia orgánica y oxígeno. Los restos de sus paredes celulares se utilizan para elaborar diversos productos como ladrillos, abrasivos, dentífricos, etc. Un ejemplo de ellos son la navícola. Algas pardas. Son pluricelulares, pueden medir desde unos centímetros hasta 70 metros de longitud. Algunas presentan estructuras parecidas a tallos y a hojas. Sirven como alimento pues contienen vitaminas y minerales. También se utilizan para la fabricación de algunos productos como cremas, aerosoles, dentífricos. Como ejemplo está el sargassum. Algas verdes, por sus pigmentos son muy parecidos a las plantas. Almacenan almidón, tienen paredes celulares con celulosa, son unicelulares o coloniales. Su reproducción es asexual, por división celular en las formas unicelulares y por fragmentación en las multicelulares. También se reproducen sexualmente mediante formación de gametos. Reino fungi. Estos presentan una estructura celular eucarionte encerrada en una pared de quitina. Pueden ser unicelulares como la levadura, cenocíticos, es decir, son células multinucleadas, alargadas como el moho o multicelular como en los champiñones. Carecen de clorofila, son heterótrofos y se alimentan por absorción, es decir, secretan enzimas y después absorben el alimento que dirigido a través de su pared celular y membrana plasmática. El alimento lo obtienen de la materia orgánica que degradan o de los organismos que parasitan. Los hongos por lo general habitan medios húmedos, sin embargo, cuando el agua escasea producen esporas resistentes a la desecación. Pueden desarrollarse en medios dispares como soluciones salinas o azucaradas, a temperaturas hasta de 80 grados o cercanas al punto de congelación. Forman un variado grupo que concentra a más de 80.000 especies. Son organismos desintegradores de la materia orgánica muerta, de la cual se nutren. Por ello, se denominan saprobiantes. Varias especies son parásitos. Algunos organismos del reino fungi son quidomicetos. Son hongos acuáticos muy pequeños o simples. Constituyen el grupo más primitivo de hongos que se conocen. Son los únicos hongos que en alguna etapa de su ciclo vital producen células flageladas, quizá porque evolucionaron a partir de un ancestro protozoario flagelado. Zigomicetos. Son hongos que producen esporas sexuales llamadas zigosporas. Un ejemplo de ellos es el moho del pan y de otros alimentos. Cuando una espora cae en el pan, germina y produce un micelio formado por hifas, que a su vez desarrollan los esporonganios donde maduran las esporas. Ascomicetos. Son los llamados hongos con saco porque sus esporas sexuales se producen en sacos microscópicos llamados ascas. Son ejemplo las levaduras, los mohos verde azules, las colmenillas, las trufas, etc.
Las levaduras se reproducen sexualmente por ascosporas y asexualmente por gemación. Basidiomicetos forman estructuras alargadas llamadas básidos que desarrollan basidiosporas, estructuras sexuales para la reproducción. Cada hongo puede producir millones de basidiosporas y cada una de estas es capaz de producir un nuevo micelio. Son ejemplos las setas, vejines, royas, etc. Su importancia radica en que desempeñan un importante papel en otros campos, por ejemplo, intervienen en la elaboración de vino, cerveza, pan y quesos porque fermentan los azúcares de frutas, semillas y de productos lácteos. Algunos son comestibles como champiñones y trufas. Algunas especies tienen especial importancia porque son productores de medicamentos como la penicilina o como la ciclosporina que se utiliza para evitar reacciones inmunitarias, así como la lobastina que se emplea para reducir los niveles de colesterol en la sangre. El cornezuelo del centeno es un ascomiceto que infecta diversos cereales, pero también produce una serie de sustancias que se utilizan como fármacos para inducir el trabajo de parto, tratar la hipertensión arterial, detener el sangrado uterino y tratar un tipo de migraña. En el humano, los hongos provocan infecciones en la piel, como el pie de atleta, la candidiasis, que afecta la boca, garganta o vagina, y la tiña. Reino Plantae. Son todos pluricelulares, tienen una estructura celular eucarionte con núcleo y diversos organelos. Desarrollan una cubierta de celulosa llamada pared celular. Las plantas realizan la fotosíntesis en virtud de que contienen pigmentos encerrados en paquetes membranosos denominados plastos. Las plantas pueden reproducirse de manera sexual por esporas o sexual por semillas. Algunas plantas presentan en su ciclo reproductor una fase sexual y otra sexual, por lo cual se denomina alternancia de generaciones. Las principales divisiones en las plantas son brófitas y pteridrófitas. Estas producen esporas para su reproducción, y gimnospermas y angiospermas que producen semillas para su reproducción. Biófitas son plantas que no disponen de sistema vascular para el transporte interno de nutrientes, por lo que no logran un crecimiento considerable, sino que se mantienen como diminutos organismos de unos cuantos centímetros de longitud. No tienen raíces ni tallos ni hojas verdaderas, sino rizoides, que es una especie de pelos absorbentes. Un ejemplo de esto es los musgos, que se reproducen por alternancia de generaciones. Pteridófitas. Este grupo de plantas presenta tejidos vasculares especializados para la conducción de agua, minerales y nutrientes en el interior de la planta. Representativos de este grupo son los helechos, en los que se presenta una alternancia de generaciones. Gimnospermas. El término significa semilla desnuda. Integrantes de este grupo son el pino, el pinabe, el abeto, que producen semillas desnudas localizadas en las escamas de las piñas, fruto de estas plantas. Las más conocidas son las coníferas, que ocupan grandes extensiones de bosques en donde evitan la erosión y son fuente abundante de oxígeno. Igualmente es alto su valor económico por la madera que producen. Angiospermas son los más prósperos y comunes de todos los vegetales y son las plantas con flor. Se han convertido en las plantas terrestres dominantes. Presentan ciclos de vida con alternancia de generaciones y comprenden grupos de plantas de gran importancia en la alimentación, como son el arroz, trigo, frijol y maíz, en la obtención de valiosa madera como lo son el roble, el cedro y el cerezo, o de fibras como el algodón y el lino. Último reino, Animalia. Son todos pluricelulares formados de miles o hasta billones de células. La mayor parte de los animales tienen tejidos que a su vez forman órganos, aparatos y sistemas funcionalmente especializados. Son heterótrofos. La gran mayoría pueden trasladarse de un lugar a otro por medio de órganos especializados como alas, patas, aletas, etc. Responden a estímulos del medio ambiente interno o externo a través de células nerviosas, que en algún organismo forman una red por todo el cuerpo. En otros se constituyen en tejidos y en otros más forman órganos y hasta un sistema nervioso complejo. Unos animales se reproducen de manera sexual y sexual, como las hidras y los corales. Otros son hermafroditas, como la lombriz de tierra, y otros presentan reproducción sexual con sexos separados, como la mayoría de los vertebrados. Comprende unos 30 filum diferentes. A manera de ejemplo, se describen brevemente algunos de los más importantes a continuación.
Poríferos. Están formados por paredes porosas, aunque presentan diferenciación celular, no integran tejidos. Exhiben formas muy diversas y en su mayoría son organismos marinos. Para alimentarse filtran agua y separan las partículas o microorganismos que requieren. No cuentan con sistema nervioso, por lo que cada célula reacciona individualmente. Un ejemplo de ello es la esponja. Coelenterados. Su cuerpo se forma de una cavidad digestiva o hueco que se abre al exterior. Tienen células que producen cápsulas punzantes, con las que algunas especies inyectan una toxina que paraliza a la presa. Reaccionan a los estímulos a través de una red de células sensitivas que se extiende por todo el cuerpo. Se reproducen asexual y sexualmente. Un ejemplo de ello son las hidras, las anémonas y los corales. Platelmitos o gusanos planos. Su cavidad gastrovascular se abre al exterior por una boca. En estos animales se forman tejidos y a partir de estos órganos bien desarrollados se inicia la organización de un cerebro rudimentario, es decir, una concentración de tejido nervioso en la región superior del cuerpo del animal. Se movilizan por ciclos y contracciones musculares. Algunas especies son las tenias y las dueías. Moluscos. Poseen un sistema digestivo enrollado, un sistema circulatorio con un órgano impulsor. También un sistema nervioso formado por dos pares de cordones nerviosos. Comprende más de 100.000 especies, entre las que destacan ostras, almejas, caracoles babosos, calamares y pulpos. Anélidos. Son gusanos cuyo cuerpo está dividido en segmentos o anillos. Cada segmento puede especializarse en determinadas funciones. La lombriz de tierra es representativa de este filum. Artrópodos. Significa patas circulantes. Son los organismos que con mayor facilidad se adaptan a una diversidad de lugares y a ingerir casi cualquier tipo de alimento, por lo cual se han diseminado enormemente y es el filum al que pertenecen más especies. Son por ejemplo los crustáceos, los cangrejos, los camarones, los insectos y los arácnidos. Equinodermos. Son animales marinos con simetría radial y piel espinosa. Carecen de órganos especiales para la respiración, circulación y excreción. Su sistema nervioso comprende una red nerviosa extendida por todo el cuerpo, sino una concentración de células nerviosas que forma un cerebro. Son ejemplos los erizos de mar, estrellas de mar y pepinos de mar. Cordados. Se caracterizan porque tienen notocordio, cordón nervioso dorsal o médula espinal y hendiduras branquiales, simetría bilateral, 3 capas germinales y alto grado de cefalización. Pueden ser urocordados, cefalocordados, vertebrados, y a los vertebrados se dividen en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.